Hoy vamos a hablar sobre un concepto que ustedes ya han visto en los videos anteriores, que es la tabla de distribución de frecuencias, pero vamos a hablar de otra serie de columnas que lleva la tabla de distribución de frecuencias. Vamos a comenzar por definirla. Una tabla de distribución de frecuencias o tabla de frecuencias, como se le llama, es una ordenación que se utiliza en forma de tabla en donde los datos que se encuentran en forma desordenada o en forma desagrupada pueden caber en una serie de columnas que nosotros podemos armar. Los datos que normalmente se consideran en una tabla de distribución de frecuencia, entre otros, se encuentran la frecuencia absoluta, la marca de clase y la frecuencia por marca de clase. La frecuencia absoluta es la frecuencia o el número de veces que se repite un determinado valor en un estudio estadístico. Ese número de veces que nosotros vemos que se repite un valor se conoce como frecuencia absoluta y se representa con las letras F subíndice A o FA. La marca de clase se obtiene cuando nosotros sumamos el límite superior y el límite inferior de un intervalo de clases, dividiéndolo entre dos. Es un promedio entre los dos intervalos. Ahorita lo vamos a practicar. Se representa con las siglas MC. Y la frecuencia por marca de clase, pues es una multiplicación o un producto entre la frecuencia absoluta y la marca de clase que nosotros ya vimos. Para entender mejor esto, vamos a ver una tabla, la que nos presenta aquí el ejercicio. Es una tabla que contiene 22 datos. Si nosotros sumamos nuestra frecuencia absoluta, nos van a dar 22 datos y representan la antigüedad laboral de 22 empleados de una empresa manufacturera. Y nosotros, en este caso, tenemos un intervalo de los números o de los años de antigüedad que se tienen, entre 0 y 3 años, entre 3 y 6, entre 6 y 9, entre 9 y 12 y entre 12 y 15, que son la cantidad de años que tienen laborando pues esas personas. Esa sería la información que nos presentan, ¿verdad? Y luego, para construir nuestra tabla, le agregamos algunas columnas más, así como lo presentamos en esta ocasión. Esta es nuestra antigüedad y esta es la frecuencia absoluta de la cantidad de años que tienen de antigüedad para dar un total de 22 empleados. Las columnas MC, que representa marca de clase, frecuencia por marca de clase menos media aritmética al cuadrado, marca de clase menos media aritmética al cuadrado multiplicada por la frecuencia. Todo esto son las tablas que nosotros, las columnas que vamos a llenar en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Vamos a comenzar por nuestra primera pregunta. Nos dice, qué valores le corresponde a la marca de clase? Para entender la marca de clase o para entender cuáles son esos valores, primero vayámonos a la definición. La marca de clase es cuando nosotros tomamos nuestro intervalo, lo sumamos y lo dividimos entre dos. Veamos el intervalo. Los intervalos de clase son estos que tenemos aquí. Hay que sumar y hay que dividir entre dos. En el primer caso nosotros diríamos 0 más 3, pues obviamente son 3. Entre 2, la marca de clase es 1.5. 3 más 6 son 9 y 9 entre 2 son 4.5. 6 más 9 son 15 y 15 entre 2 es 7.5. Observemos entonces en nuestra tabla, la que ya construimos, que la marca de clase son estos valores que ya calculamos aquí. Los intervalos, que son los que vemos acá, siempre es la suma y luego dividido entre 2. 0 más 3, 3 más 6, 6 más 9, 9 más 12, 12 más 15 y todo dividido entre 2. De manera que la marca de clase nos queda 1.5, 4.5, 7.5, 10.5 y 13.5. Si observamos aquí, en la opción C es la que nos maneja la marca de clase correcta. 1.5, 4.5, 7.5, 10.5 y 13.5. Pero resumimos, para calcularla hay que dividir los intervalos, sumarlos y luego dividirlos entre 2. El 2 es una constante. Sumados y divididos entre 2. Sumados y divididos entre 2. Bien, esa sería la respuesta a nuestra primera pregunta. Vamos a ver qué más nos dice nuestro ejercicio. En la pregunta número 2 nos dice, seleccione la tabla de valores correspondiente a la columna 4, que se refiere a frecuencia por marca de clase. Veamos nuestra frecuencia por marca de clase. Representa una multiplicación o un producto de la marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta. Veamos la tabla que ya construimos. Nos dice F por MC representa la frecuencia, que aquí la tenemos en esta columna, multiplicada por marca de clase, que ya la calculamos en la siguiente columna.
En el primer caso nosotros diríamos 2 por 1.5, 5 por 4.5, 8 por 7.5, 4 por 10.5 y 3 por 13.5. Frecuencia por marca de clase. Y aquí tenemos los valores que corresponden a esa multiplicación. 3, 22.5, 60, 42 y 40.5. Observemos en las opciones de respuesta y donde encontramos aquí, 3, 22.5, 60, 42, 40.5. Estos son los valores que representan la frecuencia por la marca de clase. Por eso la respuesta aquí es el inciso B. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿cuál de las tablas de datos corresponde a la quinta columna? ¿Qué nos dice la quinta columna? La quinta columna nos dice, vas a multiplicar marca de clase por media aritmética y le vas a elevar al cuadrado. Marca de clase que ya la conocemos, ya la calculamos ahorita, por media aritmética que no la hemos calculado, por lo tanto, aquí la encontramos. ¿Cómo calculamos la media aritmética? Pues hacemos una sumatoria de lo que es la frecuencia por la marca de clase, aquí la tenemos toda, me da 168, y ese 168 lo dividimos entre el número total de datos. Así que la media aritmética, cuando los datos están en forma agrupada, la calculamos sumando la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase, ya lo hicimos, y luego dividido entre el número total de datos. Me da 7.64. No hay que perder de vista ese 7.64 porque aquí lo vamos a ocupar. Marca de clase menos media aritmética al cuadrado. Marca de clase, aquí está 1.5, menos media aritmética 7.64 al cuadrado. Marca de clase 4.5 menos media aritmética al cuadrado. Marca de clase 7.5 menos media aritmética al cuadrado. Y me dan todos estos valores que ya tenemos aquí asignados. Vamos a ver qué nos dice nuestra tabla. ¿Cuál es la tabla de datos que corresponde a la quinta columna? Marca de clase menos media aritmética 1.5, 4.5, pero 6.5 no corresponde a una marca de clase, pero aquí sí. 1.5, 4.5, 7.5, 10.5, 13.5, todas corresponden a marcas de clase. Y obviamente todas estas son la media aritmética. La tabla que corresponde a esa operación es la tabla B, por eso es la respuesta que pusimos aquí. Luego nos dice nuestra pregunta número 4. Elige de manera correcta la tabla que corresponde a la columna 6, que es la última. ¿Y qué nos dice la columna 6? Nos dice que una vez que nosotros ya restamos marca de clase menos media aritmética y que la llevamos al cuadrado, hay que multiplicarla por su frecuencia. Es decir, el 37.69 hay que multiplicarlo por 2. El 9.85 hay que multiplicarlo por 5. El 0.019 hay que multiplicarlo por 8. Y así con todos los demás. El resultado de esta columna la vamos a multiplicar por su frecuencia y nos dan todos estos valores que están aquí. 75, 49, 0.15. Vamos a confirmarlos en nuestra tabla. La respuesta es la B, 75, 49, 0.5, 32 y 103, para que me dé un total de 260.59. Pero la respuesta en este caso es el inciso B. Luego, continuando con la misma observación de la tabla, nos dice, en esa misma tabla hay que calcular el valor de la varianza poblacional. La varianza se obtiene cuando nosotros sumamos la frecuencia absoluta por la resta entre marca de clase menos media aritmética al cuadrado, que ya lo hicimos parte por parte en la tabla. La sumatoria me da 260.59. 260.59 dividido entre el número total de datos me da 11.84. A esto corresponde la varianza. Y nuestra pregunta que sigue nos dice, ahora que ya obtuvimos la varianza, entonces calcula la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Pues es la varianza, pero cuando le calculamos raíz. Si la varianza fue 11.84, la raíz de 11.84 es 3.44. A eso corresponde la desviación. Y nuestra última pregunta es, calcula el coeficiente de variación. Es un concepto que no hemos visto, así que lo vamos a explicar primero.
El coeficiente de variación es cuando nosotros dividimos la desviación estándar, que se representa con la S, entre la media aritmética y todo eso multiplicado por el 100%, porque el coeficiente se representa en forma porcentual. Bien, todos los datos ya los tenemos. ¿A qué representa la desviación estándar? Aquí la tenemos. Desviación estándar 3.44, que es el número que consideramos aquí. Entre media aritmética. La media aritmética, ustedes también ya la tienen calculada. Media aritmética 7.64. Eso nos da 0.4502 y luego nos dice la fórmula del coeficiente de variación, hay que multiplicar por el 100%. Esto nos da 45%, por eso la respuesta es 45%. Esa es la información para este video. Espero que les sea de utilidad a la hora de presentar su clase.